Buenas noches, compañeros. Buenas noches. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, licenciada. Gusto saludarla. Igualmente, gracias. Hola a todos. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, mucho gusto. Buenas noches, licenciada. Hola, buenas noches. Chelita, mucho gusto. Hola, buenas noches, mucho gusto. Buenas noches, licenciada. Hola. ¿Qué tal, licenciada? Buenas noches, mucho gusto. ¿Cómo está? Bien, gracias, Dixon. Mucho gusto de saludarte. ¿Qué tal? Ahí están. Hoy estoy viendo que están ahí componiendo todavía la presentación de hoy. Sí, eso estamos viendo acá. Pero no voy a exponer yo, sino que el doctor, pero... vuelve a tener el mismo problema del... Siempre tenés problemas. ¿Qué será? ¿Sabes? No sé. Yo no sé. ¿Qué es lo que pasa? No le corren las diapositivas a... No corre el... ¿Y si va dándole de una en una? Ahí sí. Es que no, tampoco. Ay, no. Diego, ¿no estás ahí para ayudar a Lick? Buenas noches, Lick. Bien, con gusto, Lick. Yo le ayudo. Vamos a ver qué necesitamos. La misma situación que la otra vez, me lo envía y yo lo ayudo a presentar. Bueno, hagamos... Sí, es que no, en la pasada sucedió lo mismo, pero al fin entró. Aquí no sé, vamos a... Lick, buenas noches, y si logra otra vez poner su presentación y le da ahí arriba, decía desde el principio y sale una flechita como play. Voy a ver ahorita. Vamos a probar de nuevo y si no hacemos... Creo que eso debe ser, Lick, para que le dé. Pues apóyeme ahí, pues vamos a ver. Aquí está ahí está la presentación. Entonces, ¿qué flechas que le tengo que dar? Comparta su pantalla, Lick, para poder guiarle. Ahorita voy. Vamos a... Bueno, ahí está. ¿No la mira? Ya, Lick, ya. ¿En dónde? Permítame, es que lo tenía ahí. Presione aquí abajo, aquí donde está el signo más, aquí abajo, menos, perdón, a su lado derecho. De lo más al menos, a su lado derecho, aquí ahí abajo, Lick, abajo. Donde dice notas, donde hay un montón de cuadritos aquí abajo. Aquí. Hasta abajo, Lick, aquí abajo. Del lado derecho. Donde está el 126%, creo que dice ahí. Aquí. Ajá, a la par del signo menos hay un como recuadro, como un pizarrón. Sí. Sí, pero no, esa es la que no da. No. Es Entonces una copa. Exacto, esa copa. Si no, intente darle en F5 a ver si le... Sí. F5 de foca. Y si no hay, pues le ayuda el Diego. A ver si no se salió. ¿Por qué me iba a salir, bro? Aquí sigo. Auxilio, Diego, auxilio. Ya le escribí al doctor Lick. Sí, ahorita solo que tengo que... Ya todos se ríen. Voy a buscar auxilio, auxilio. Ahorita. Mire, aprovechemos. A la gran puchica, vieron la... ¿Qué? Esa presentación sí está fuerte. Ahorita se está cargando. Mientras doy el anuncio, miren, compañeros, buenas noches, en lo que el doctor arregla sus diapositivas o Diego le ayuda, ya no sé ni cómo será el cuento. Quiero comentarles que el jueves obviamente no tenemos clase, ¿verdad? Y que los puntos a evaluar son desde los bienes, derechos reales, patrimonio. Propiedad, modo de adquirir el dominio, ocupación y el tema de hoy, y el tema que ya fue expuesto, accesión, es que en la tarde lo expuse hoy.
Accesión. Hasta ahí es el contenido para el primer parcial. El jueves no tenemos clase, pero miren mucha, aprovechen el jueves y pónganse a leer por lo menos la primera lectura, den a su código civil de todos los artículos que están relacionados con los 7 temas que hemos visto, ¿de acuerdo? Porque sí hay bastante que leer. Entonces no hay clase de civil, pero sí tienen lectura. Y no lo dejen de último, porque miren, es el primer parcial, son poquitos temas y se están jugando 30 puntos. Entonces, aprovechen por favor y llegan, si sacan los 30 puntos ahorita ya van a tener hasta zona mínima. ¿De acuerdo? Sí, ahorita lo voy a presentar. Bueno, ese era mi anuncio. Gracias. Gracias, licenciada. Gracias. Pilas mucha. Bueno, ya estamos. Licenciada, disculpe, el atrevimiento. Martes y jueves vamos a tener clase de la otra semana. Fíjense que mejor yo les aviso siempre con Diego, porque tengo entendido que ahora los exámenes van a ser en 2 turnos. Entonces, parece ser que el martes no podemos dar clase, pero dejen aclararlo, es que hoy no hubo clase presencial allá tampoco. Entonces, no pude hablar con la coordinadora. Pero parece ser que los días que no tenemos examen con ustedes, parece ser, ¿verdad? No hay clases, no habrán clases, porque dicen que dividieron en 2 grupos los exámenes y porque somos 16 secciones, han comentado en la Buenas noches. Fíjese que nosotros de hecho sí preguntamos en coordinación con Diego la semana pasada, licenciado Sergio Pineda, y nos dijo la coordinadora que esta vez sí lo iban a hacer así. Iban a dividir el grupo 1 y grupo 2. Entonces nosotros tenemos examen lunes, miércoles y viernes la otra semana, y el grupo 2 tiene examen martes y jueves. Exacto. Y la siguiente semana nos tenemos martes y jueves, y el grupo 2, tiene lunes, miércoles y viernes. Sí, y no eso les estoy comentando, pues. Ajá, no, pero es porque sí nos dijeron eso en coordinación, entonces tristemente no podemos. Exacto, eso es lo que le estoy comentando. Entonces, yo les confirmo por medio de los enlaces y les confirmo porque esa es la propuesta ahora, dividir en 2 grupos los exámenes, ¿de acuerdo? Muy bien, licenciada, gracias. Vaya, pase feliz noche. No lo puedo ir pasando, Diego. Diego Bien, sí, porque Diego está ahí como presentador, ¿verdad, Diego? Yo aquí miro. Bueno, sí, tú lo vas a presentar, Diego. Sí, yo voy a estar atento ahí. Pues lo que pasa es que sí voy a pilas, pero que voy algo rápido porque son 117 diapositivas. Bueno, pues, vamos a iniciar el repaso. Con los bienes y su clasificación, pero obviamente para ello debemos de estudiar el libro segundo que se titula De los bienes, de la propiedad y demás derechos reales. Siguiente, esto nos hace que cuando hablamos de los bienes nos estamos refiriendo a esos derechos reales a la cosa. Y en las relaciones jurídicas, el objeto en esa relación jurídica es la cosa. Pero esta cosa, según en nuestro articulado, para que se transforme en bien, debe ser útil y apropiable. Por lo tanto, ya no podemos hablar de bien y cosa con lo mismo, sino que bien va a ser esa cosa útil y apropiable. La siguiente. La conceptualización, pues, nos hace ver que uno es el objeto del derecho y que van a representar para todo ello una relación pecuniaria, y tal y como lo establece el 442, son bienes las cosas que son o pueden ser objetos
objeto de apropiación. Siguiente. La característica que va a tener, por lo tanto, los bienes es de que una apropiación, o sea que al ser negociables son transferibles y hay una relación de la persona de la cosa con el titular. Tienen que tener una existencia material y por ello es importante su clasificación, ya que ese objeto debe ser susceptible de actos jurídicos, por lo tanto, para sacarle la utilidad de beneficio, interés y satisfacción de la necesidad humana. ¿Por qué clasificarlos? Pues es mejor clasificarlos para poderlos entender, y Castanto Beña los clasifica por sus cualidades físicas o jurídicas y por la conexión de ellas y por razón de su pertenencia. Ya por sus cualidades físicas o jurídicas, lo podemos ver por su naturaleza, por su determinación. Vamos a ir viendo cada una de ellas. La siguiente, por su naturaleza, podemos ver que los bienes son corporales o incorporales. Los corporales, son los que tienen existencia física, y los incorporales, aún no teniendo manifestación concreta y tangible, o sea que no se vean, producen efectos jurídicos determinables, como por ejemplo una marca, un derecho de autor o un crédito. La siguiente, por su determinación, genéricos y específicos. Cuando hablamos de genéricos, alude a los que tengan su naturaleza común. Por ejemplo, decimos un carro, un libro, un zapato. Ya específicamente, aquellos que se particularizan por sus elementos de exclusiva pertenencia. Por ejemplo, ya es un carro, un Corolla tal y tal. Un libro ya es la Sagrada Biblia, o un zapato tenis Adidas tal X. Por sus posibilidades de sustitución, pueden ser en fungibles y no fungibles. Los fungibles sí se pueden sustituir unos por otros, pero deben de ser en su mismo género. Por ejemplo, un quintal de arroz, un quintal de azúcar, etcétera. Y los no fungibles, los que teniendo una individualidad precisa y concreta, no van a poder ser representados o sustituidos por otro. Por ejemplo, la Mona Lisa, un trofeo de la Jules Rimet, una escultura. La siguiente, en consumibles y no consumibles. Los consumibles, aquellos que el uso va a alterar su sustancia de manera que impide un ulterior aprovechamiento de sus funciones, como por ejemplo la tinta de una impresora o la venta de unas verduras o frutas en un supermercado. Y los no consumibles, pues por obvio, no podemos consumir un avión, a pesar de que el uso constante que se le dé, van a mantener su naturaleza intacta. La siguiente, divisibles e indivisibles. Los divisibles, aquellos que se pueden fraccionar en partes sin detrimento de su naturaleza. Un terreno lo podemos fraccionar en varios, y el dinero, por ejemplo, por igual. En cambio, indivisibles, pues no admiten división, y si se tratan de dividir, pierden por completo su naturaleza y su uso. Por ejemplo, una casa no podemos dividirla y que solo la parte principal le quede para un lado y la otra para otro. Un reloj igual. La siguiente. Por su existencia en el tiempo, pues están los inmuebles. No se pueden trasladar de un lado a otro sin que se produzca un deterioro del mismo. Y los bienes muebles que sí se pueden trasladar. Aquí hay
algunos criterios de consideración con estos bienes inmuebles, en los cuales por su naturaleza únicamente el suelo y el subsuelo, y por incorporación todo lo que vaya a estar unido al suelo, o por destino el uso y hasta el fundo, o por analogía cuando se tenga que dar un bien para garantizar el cumplimiento de una obligación, como la hipoteca. Por lo contrario, los bienes muebles sí se pueden trasladar, y la misma analogía con al dar un bien mueble para garantizar el cumplimiento de una obligación, como la garantía mobiliaria. O sea que estos sí se pueden trasladar de un punto a otro sin menoscabo de su naturaleza. La siguiente. Los inmuebles o raíces, pues ahí están todos los bienes inmuebles, no hay mucho que decir. Y los bienes muebles, un automóvil, un teléfono, la ropa, electrodomésticos, etcétera. Por naturaleza, los inmuebles, tal y como está establecido en el artículo 445, los bienes inmuebles lo son únicamente el suelo y el subsuelo. Y el suelo y el subsuelo es la capa en la cual se va a producir la mayor parte de las actividades biológicas, como excavaciones y deyecciones de los animales. Ya más abajo no corresponde como tal al bien inmueble. Siguiente. Por incorporación, pues van a ser todos aquellos bienes que merecen la calificación de bienes por hallarse unidos al suelo de manera permanente, como un árbol, un jardín, una construcción que se haga, que quede permanentemente dentro del bien. Siguiente. Por destino son aquellos que, siendo bienes muebles por naturaleza, pero estos van a estar al servicio permanente de un fondo, o sea, una finca, o son ajenas a él como pertenencias. Por ejemplo, todos aquellos emolumentos que sirven para el funcionamiento de la finca, son parte de la finca, y entonces esos deben de ser, aunque sean bienes muebles, deben ser considerados bienes inmuebles porque sirven al funcionamiento. La siguiente. Por analogía, pues ya lo dijimos, son bienes incorpóreos que por constituir derechos sobre inmuebles se asimilan a estos, como son la hipoteca, cuando se da un bien inmueble para garantizar el cumplimiento de la obligación. La siguiente. Los bienes muebles. Los bienes muebles son aquellos bienes que pueden trasladarse de un lugar a otro, sin menoscabo de ellos mismos ni del inmueble donde estén colocados. Por ejemplo, un carro, un escritorio, etcétera. Siguiente. Las construcciones en terreno ajeno son bienes muebles, hechas para un fin temporal. Como una hortaliza se puede volver a quitar, o un gran, como que fuera un closet de tal magnitud, de madera, que se pueda volver a quitar y se pueda llevar de su lugar. Esos son los bienes muebles. Las fuerzas naturales susceptibles de apropiación, como la energía eólica y la energía eléctrica. La siguiente. Los bienes muebles, según el artículo 451, también las acciones o cuotas y obligaciones de las sociedades accionadas, aun cuando estén constituidas para adquirir inmuebles. O sea que todas esas acciones y todo son bienes muebles. Siguiente. Los derechos de crédito referentes a muebles, dinero, servicios personales. A muebles se refiere como a esos bienes muebles. No los muebles cuando uno dice, entonces a mi ropero, a mi
tal aparato que sea de madera. No, se refiere a todos ellos al dinero o servicios personales, y entonces ahí están los pagarés, las letras de cambio o las pólizas. La siguiente, todos esos derechos de autor o inventor, son los derechos de autor o inventor, que son las marcas, y comprendidos en la propiedad literaria, artística e industrial. La siguiente, por la conexión de unos con otros. La siguiente, vamos a ver que por su constitución y contenido pueden ser singulares y universales. Los singulares son comprendidos entre simples y compuestos. Los simples son un todo orgánico, como una estatua o un ser moviente. Y los compuestos son los que van a estar integrados por la fusión de varios simples, como por ejemplo un carro que está compuesto por una gran mayoría de objetos simples. Los universales, pues, son los bienes que están constituidos por varios elementos en los cuales no va a existir vinculación material, pero que van a ser considerados como un todo. Por ejemplo, un libro. Entonces, como hay todo lo que contenga en un libro, entonces hablamos de una biblioteca en sí, no de algo en especial, sino una biblioteca o un rebaño cuando estamos hablando de ovejas como ejemplo. La siguiente, por la jerarquía en que entran en relación, y eso lo vimos últimamente en cosas, en bienes principales y accesorios. Principales aquellos que tengan mayores atributos de trascendencia en relación a otros. Uno que tenga de mayor valor o de mayor relevancia. Por ejemplo, una casa en relación a las lámparas, por ejemplo. Estas son independientes y tienen mayor importancia y valor en relación a otros bienes, de la casa. Y los accesorios, cuando los bienes dependen de un bien principal y su existencia está condicionada a la existencia del principal. No puede existir si no está el bien principal. Por ejemplo, un ventanal, un vitral, los vidrios o los botones de una camisa. Sin ellos, o los materiales de una escultura, o los marcos de una pintura, o todo lo que sirva como accesorio a una obra de arte. La siguiente, por la susceptibilidad del tráfico, pues no hay mucho. Todo lo que está dentro del comercio y lo que está fuera del comercio. Lo que está fuera del comercio exclusivamente es imposible de poder ser objeto de una compra-venta o de una relación jurídica por disposición de la ley. La siguiente, por el titular de su propiedad, pues hay la propiedad, son del Estado, los bienes del Estado, son corporaciones como los bienes de las municipalidades, o bien los bienes de particulares, que son los bienes de propiedad privada. La siguiente, por el carácter de su pertenencia, que no es lo mismo, son aquellos cuyo dominio se atribuye al Estado o al municipio, y que estos puedan ser de uso público común o de uso público no común. No común, el suelo, subsuelo, yacimientos de hidrocarburos, y los de uso público común, tales como las calles, los parques, etc. Y los bienes de propiedad privada, pues que son los que pertenecen a un sector privado, los bienes de propiedad propiamente privado. Siguiente. Ahí les dejó la licenciada todas las leyes que se relacionan con las diferentes clases de bienes
y ahí están con sus artículos en los cuales están relacionados con esto. La siguiente. Ahora bien, cuando hablamos de derechos reales, estamos hablando entonces de derechos sobre las cosas. La siguiente. Esto es las cosas, bienes y objetos que van a ser materia de regulación jurídica. Esas cosas que por útiles y apropiables se convierten en bienes y que van a ser objeto de materia de regulación jurídica. Los derechos reales prestan interés al vínculo que va a haber entre la persona y el objeto. De la persona con las cosas, sea o no de él, o de la persona con algún tercero. Siguiente. En el concepto, pues es importante saber que derecho real es un derecho sobre una cosa, el jus res. Res es cosa. Y se apoya en la relación del hombre y la cosa, siendo esta apreciable económicamente y que por ello es susceptible de apropiación. Esta relación entre la persona con la cosa hace que haya una relación directa que va a ser la conexión desde el momento en que se va a poseer o que se va a tener e inmediata enseguida al instante de su conexión y que por lo tanto va a iniciar a tener efectos jurídicos desde ese momento. Por lo tanto, la siguiente, podemos decir que la naturaleza jurídica de los derechos reales se pueden explicar a través de unas teorías. La primera, la teoría clásica, que era el derecho romano, que era el jus in re, que era el derecho sobre las cosas. Ese poder inmediato y directo del titular sobre la cosa. La inmediatividad del vínculo, o sea, que a partir de ahí iba a empezar a tener efectos jurídicos y que el titular no necesita de ningún intermediario para poder demostrar su poderío sobre la cosa. La relación es entre la persona y la cosa. La teoría personalista no podía concebir la relación de la persona y la cosa, y ellos decían, no, las cosas no tienen derecho. Y por lo tanto, esta relación, a pesar de ser material y con relevancia económica y estimable, pero que no era una relación jurídica. La relación jurídica personal entre el titular del derecho real y las demás personas ya fue llamada posteriormente una teoría obligacionista. Ellos decían que era personalista porque la relación era entre persona y todas las demás personas, o sea, persona universalmente. Aquí hay un sujeto activo que es el titular del derecho y un sujeto pasivo de la obligación de respetar el derecho del sujeto activo. La siguiente. La teoría ecléctica valoró las dos posturas anteriores y actualmente es la más aceptada. En la fusión sí agregó que ese poder inmediato y directo del titular lo podía ejercer y hacer valer frente a todos. O sea, lo hacía erga omnes. Y esto sostenía siempre dos lados a considerar. Un lado interno, la inmediatividad, o sea, desde el momento de tener la cosa producía efectos, y en el lado externo, ese derecho frente a todos, la absolutabilidad frente a todos, o sea, erga omnes. Ahí ya establecieron que había una diferencia entre un derecho real y un derecho personal. El derecho personal, al ser el derecho real frente a todos, el derecho personal solo se imponía contra el deudor. Siguiente. Por lo tanto, esa es la definición
que hemos mantenido, el poder jurídico que una persona ejerce directa o inmediatamente sobre una cosa para aprovecharla en una forma total o parcialmente, y que este poder jurídico es oponible frente a todo el mundo, o sea, es erga omnes. Sus características, por lo tanto, como tal, pertenecen al derecho privado, o sea, de las personas particulares, el pluralismo contractual, pero que tenía que ser lícito, y que la posesión era transmitida efectivamente. Una protección erga omnes que se hace frente a todos, y un particular poder directo e inmediato sobre el bien. La siguiente. La preferencia con respecto a otro derecho, la persecución que se tenía ese derecho, esa acción personal a poder reivindicarse de esa propiedad, y la posibilidad, como él lo quiere, de abandono, y la publicidad, o sea, el tenerlo que inscribir después de su constitución y así hacerlo en una forma pública. Por lo tanto, es un poder directo e inmediato sobre el bien. La siguiente. Eso hizo que se estableciera claramente, y es lo importante que tienen que tener y considerarla ustedes, ese derecho real versus el derecho personal, porque no es lo mismo. Y todo nace a través de saber lo que es una persona, ese todo ente susceptible de derechos y obligaciones, y que hace que dentro de una relación jurídica pueda ser un sujeto activo o pasivo, o por lo tanto, si es activo, acreedor, y si es pasivo, sea deudor. Siguiente. Esto ha hecho que haya una real definición, pero una diferencia entre el derecho real y el derecho personal. Derecho real sobre la cosa y ese derecho personal. El real es el poder de una persona sobre la cosa. Y el derecho personal no va a ser un poder, sino que es la facultad que tiene esa persona de obtener o exigir del otro, o sea, del deudor, una prestación o abstención. O sea que es un acto de conducta. Aquí el objeto, hay una diferencia. En el derecho real el objeto es la cosa, y en el derecho personal el objeto es la prestación. O sea, en el derecho real es erga omnes, es frente a todos, y en el derecho personal solo es sobre el obligado. Por lo tanto, el derecho real es un poder jurídico y el derecho personal una facultad de exigir. Se hace en el derecho real énfasis en la cosa, en el derecho personal se hace relación en la relación jurídica. En el derecho real, el sujeto pasivo no está determinado porque es erga omnes, es frente a todos. En cambio, personal, plenamente se sabe quién es el sujeto activo y quién es el sujeto pasivo. Por lo tanto, esto pues hay un poder directo inmediato en el derecho real, y en el derecho personal exigir una prestación. La siguiente, y eso ya lo hablamos, la siguiente es erga omnes y el otro es sobre la prestación. La siguiente es un poder jurídico el derecho real y el derecho personal una facultad. La siguiente, erga omnes en el derecho real, y en el otro se sabe plenamente quién es el acreedor y quién es el deudor. Ahora bien, para poder entender bien los derechos reales es importante clasificarlos. Ya al saber
que el derecho real es el poder jurídico directo e inmediato que se tiene una persona sobre una cosa y que lo puede hacer valer frente a todos, hay tres clases de derechos reales: de goce y disposición, de mero goce y de garantía. Cuando se dice de goce es usar y aprovechar, y cuando se dice de disposición es poder disponer de él, enajenarlo o grabarlo. La diferencia que va a haber con los derechos de mero goce es que no hay disposición, o sea que eso es cosa ajena. Y con los de garantía, pues ahí están establecidos. El derecho real pleno es la propiedad y sus formas especiales de propiedad, que eso lo vamos a ver mucho más adelante. De mero goce, usufructo, uso, habitación y servidumbre. Y de garantía, la hipoteca y las garantías mobiliarias. Ahora bien, ¿cómo vamos? La siguiente, ¿cómo vamos a enumerar a los derechos reales? Y hay dos formas que son las legislaciones de número abierto, o sea, apertus. En ella, en el apertus, los particulares tienen la facultad para poder crear derechos reales que no estén contemplados en la ley. Pueden haber tantos derechos reales en base a ser creados por la voluntad de las partes. Y así lo establece el artículo 1517, cuando nos establece que hay contrato cuando dos o más personas convienen en crear, modificar o extinguir una obligación. Pero tiene sus inconvenientes, es un sistema muy desordenado y dificulta su inscripción. Por el contrario, hay legislaciones de número cerrado o clausus, y este es el sistema que aplica nuestra legislación, y por eso el libro 2, donde dice de los bienes de la propiedad y demás derechos reales. Entonces, este derecho real consagrado es el derecho real consagrado por la ley y que dota de eficacia pura, el que está establecido en la ley. En este sistema existen única y exclusivamente figuras de derechos reales que encuentran taxativamente la legislación. Solo ellos, no más. Aquí hay obviamente una uniformidad de los derechos reales y por lo tanto se facilita la labor registral. Siguiente. Ahora bien, cuando ya en el derecho real ya es importante conocer el patrimonio, y todo pues se deriva de la misma, en el ente de persona que tiene derechos y obligaciones. Ya dijimos que hay un sujeto activo y un sujeto pasivo, por lo tanto los elementos del patrimonio son un elemento activo y un elemento pasivo. Desde el punto de vista de derecho patrimonial, el punto de vista constitucional, pues en el artículo 43 y 130 de la Constitución nos establece la libertad de industria, comercio y trabajo, estableciéndonos que esa libertad tiene limitaciones por motivos sociales y de interés nacional, o sea que no hay una libertad absoluta, pero hay una protección en la economía de mercado e impedimento a las asociaciones que tiendan a la restricción de la libertad de mercado, o sea, no a los monopolios. La limitación propiamente es de la ley, y varias leyes son como la ley de expropiación, de inmovilización de bienes inmuebles, de fondo de tierra, de información catastral, la titulación supletoria, ley de propiedad industrial, de derechos de autor y derechos conexos y de áreas protegidas.
La siguiente. Eso es importante que sepamos de dónde se origina el patrimonio. Esas teorías que van a tratar de explicar de dónde se origina el patrimonio. Y hay una teoría clásica y hay teorías modernas. La teoría clásica del patrimonio personalidad, en la cual el patrimonio se deriva de la personalidad de la persona, y en la teoría moderna que ya es el patrimonio afectación, la afectación propiamente del patrimonio. La siguiente. Esta teoría clásica de la personalidad se caracterizó al patrimonio como un atributo de la personalidad emanada de la persona. Esta nos decía que solo la persona puede ser titular de un patrimonio, ya que solo la persona puede ser capaces de tener derechos y obligaciones. Toda persona tiene un patrimonio y nadie puede tener más de un patrimonio, y que este patrimonio es indivisible. Por lo tanto, establecían ellos que el patrimonio es inalienable, o sea, que no puede enajenarse en su totalidad. No se puede transmitir. En la teoría del patrimonio afectación, por el contrario, esta estableció que es un conjunto de derechos y obligaciones destinados a un fin jurídico determinado. Que este fin sea de una naturaleza eminentemente jurídico-económica, por lo tanto, el patrimonio, todo ese conjunto, debe ser valorado pecuniariamente. Hay una división del patrimonio, ya que una persona puede ser titular de varios patrimonios, y eso ya lo vimos. Puede tener según varios patrimonios, según el destino que le dé a sus variados bienes. Por ejemplo, se recuerdan que vimos el patrimonio familiar, el patrimonio conyugal, los derechos hereditarios, y en esos derechos hereditarios que hay un beneficio de inventario en la cual puede aceptar una herencia dependiendo el inventario, si lo quiere o no lo quiere. Eso va a ser decisión del que lo acepta o lo rechaza. La autonomía del patrimonio en función de un vínculo económico reconocido por la ley y no en una persona. Por lo tanto, es valorado pecuniariamente. Sus características, pues el patrimonio es eminentemente personalísimo. Cada persona individual o jurídica, o sea, individual o jurídica, o sea, la colectiva, tiene necesariamente un patrimonio. No hay patrimonio sin un titular o un sujeto de derecho. Hay una universalidad, es ese conjunto compuesto de bienes, acciones, derechos y obligaciones que conforman o integran un todo, y que este complejo va a estar ligado a una persona. Y debido a esas universalidad de bienes y obligaciones, es indivisible, no puede ser objeto de división. Siguiente. La estructura unitaria de dos elementos. Ojo, esto es importante de reconocerlo. Solo en el patrimonio hay dos elementos, un activo y un pasivo. O sea que hay una relación intrínseca en que el deudor va a responder a su acreedor con la totalidad de su patrimonio. El activo responde por el pasivo. Va a comprender bienes presentes y bienes futuros, y por lo tanto, como la característica más importante, debe tener una valoración económica, o sea, apreciación monetaria, tanto en el activo como en el pasivo, para poder responder como les dijimos. En la subrogación, pues no es más que la sustitución de un bien por otro bien. Por ejemplo, yo en mi patrimonio tengo una casa y la vendo, y entonces sale la casa, pero entra
el dinero de la venta de la casa. Un bien sustituyó a otro bien. Ya dentro de los derechos reales, el derecho real pleno de los derechos de goce y disposición es la propiedad. Esta se origina de propietas, o sea, lo que le pertenece a una persona, y del rea mea est, que la cosa es mía, o sea, que hay una identidad entre el objeto y la propiedad, pero con un sentido de pertenencia. Yo lo tengo, esto es mío. Para ello, pues, hay varias teorías que justifican la existencia de la propiedad. Y la primera es la teoría de la ocupación. ¿Se recuerdan que ya vimos también la ocupación? Y esta teoría se fundamenta en la apropiación primitiva de las res nullius nec, que son las cosas sin dueño. Va a explicar el aparecimiento de la propiedad, pero no la justifica realmente, no justifica su existencia. La segunda, pues, es la teoría de la propiedad derivada del trabajo como una recompensa, pero que hay una pretensión moral y jurídica, es el señorío. Todo lo que yo produzco, eso es mío. La siguiente, ya las teorías modernas, pues, fundamentan la propiedad en la triple manifestación humana, familiar y social. Y en lo social, la siguiente, va a ser muy importante luego de establecer cuál realmente es la definición de propiedad. Esta nos la establece claramente el artículo 464, que a pesar que dice el contenido de la propiedad, esta nos dice que propiedad es el derecho de gozar y disponer de los bienes, pero establece dentro de los límites hasta dónde llega ese derecho de propiedad y con las obligaciones que establecen las leyes, o sea, esa restricción o limitación al poder que tengo yo sobre la propiedad. Por lo tanto, la propiedad es un derecho. Este derecho supone pleno poder jurídico y que se puede emplear con el objetivo que desee, porque yo tengo el goce y la disposición. Y de tal manera que eso del goce y la disposición, pues de ahí es donde salen las definiciones que han dado varios juristas. La siguiente. Luego, cuando ya estamos dentro de la propiedad, viene y esa manera de la forma de la manifestación humana, familiar y social hace que hablemos de la propiedad privada. Esta presencia de normas de derecho privado en un texto constitucional y que va a ser el resultado de la transformación de las constituciones modernas. Constante cambio. Siempre bajo el hombre, la relación jurídica y las cosas, y que los hombres deben poder tratar libremente sobre todo lo que les interese. Sus necesidades les van a acercar, pero sus contratos se van a multiplicar tanto como sus necesidades. Así es como la propiedad privada en nuestra Constitución está establecida en el artículo 39, en donde nos norma que la propiedad, se garantiza la propiedad privada como un derecho inherente a la persona humana. Es un derecho. Toda persona puede disponer. Y cuando hablamos de disponer, ahí está diciendo que tenemos una facultad de dominio. Podemos disponer libremente de sus bienes de acuerdo con la ley. El Estado va a garantizar el ejercicio de este derecho y deberá crear las condiciones que faciliten el propietario
al propietario el uso y disfrute. Cuando dice uso y disfrute, está hablando del gozo. De manera que se alcancen el progreso individual y el desarrollo nacional en beneficio de todos los guatemaltecos. La siguiente. Por lo tanto, la función social del derecho de propiedad es esa conexión propiedad-libertad y que va a aparecer compensada con la vinculación con el principio de solidaridad que dice no dañar y sí beneficiar a la sociedad. La siguiente, por lo tanto, esa función social del derecho nos establece que la facultad de dominio ya no está integrado solamente por un poder de libre disposición, sino también por deberes y obligaciones derivadas de las exigencias del principio constitucional de la función social. El decreto 529 de la ley de expropiación se entiende que se puede expropiar por utilidad o necesidad pública o interés social para los efectos de esta ley. Todo lo que tienda a satisfacer una necesidad colectiva, bien sea de orden material o espiritual, y ahí está el articulado. La siguiente. Por lo tanto, entonces, ¿qué es el dominio? El dominio va a ser, la siguiente, esas facultades de disposición, y en la disposición en estricto sensu es enajenar, o sea que el enajenar puede transmitir a su voluntad sobre los bienes que él ejerce sobre ejerce su derecho, y gravar e imponer una limitación sobre un bien a efecto de garantizar con este el cumplimiento de una obligación. Si él tiene la plena disposición, es parte de ese dominio, y la otra parte es el uso y el goce, o sea, el uso y aprovechamiento. En el aprovechamiento es el disfrute de los beneficios o frutos, y en el uso la utilización del bien. Siguiente. Las limitaciones, pues esas se van a referir hasta dónde llega mi propiedad, pero de que también yo no puedo abusar de ese poder. La siguiente. Eso, pues ahí están establecidas las limitaciones, el subsuelo y sobresuelo. La propiedad del predio se extiende al subsuelo y al sobresuelo hasta donde sea útil al propietario, salvo disposiciones de leyes especiales. La siguiente. La prohibición de hacer excavaciones que dañen al vecino, que es un predio. No pueden hacerse excavaciones siempre que vayan a dañar o que pretendan un abuso de poder. La siguiente. El deslinde y amojonamiento, es decir, hasta dónde establece mi propiedad. Tiene derecho a obligar a los vecinos propietarios al deslinde y amojonamiento según la costumbre, ya sean con setos, vallas. Lo que yo necesito es establecer hasta dónde llega mi propiedad. 7. Obligación de cerrar el fondo. ¿Hasta dónde debe cerrar su fondo? El fondo es una finca, también denominada derecho, fondo o predio, y que es una propiedad inmueble que se compone de una porción delimitada de terreno. ¿Es hasta dónde? Las construcciones cerca de edificios públicos. En la siguiente. Las servidumbres, hay necesidad de otorgar un espacio para poder salir para terrenos que no tengan salida a la vía pública. La siguiente. Las construcciones no permitidas,
que son, nadie puede construir a menos de 2 metros de distancia de una pared ajena o medianera, y está todo lo que no se puede construir. La siguiente. La prohibición de actos que dañen la pared también medianera, o sea, la pared que divide una propiedad con la otra. La siguiente. La siembra de árboles cerca de heredad ajena y el derecho de exigir que se arranquen los árboles. La siguiente. Las ramas que caen sobre la propiedad vecina. Eso ya lo vimos cuando estábamos viendo la excepción. Y la obra peligrosa. O sea que si un edificio o pared amenazare un peligro, podrá el propietario obligar a su demolición, y tal y como está establecido en el 484. Siguiente. Hay acciones protectoras a ese dominio. La acción reivindicatoria de poder recuperar lo que se le quita. La acción publiciana, que es la posesión de un bien inmueble a través del tiempo. Y los interdictos, que solo van a proceder con respecto a bienes inmuebles, pero que no van a resolver ninguna cosa sobre la propiedad, y todos esos interdictos están establecidos en el artículo 249 del Código Procesal Civil y Mercantil. La siguiente. Pues la accesión, creo que ya vimos gran parte de ella. Todo lo principal es acceder, es acceder, agregarse a algo, aumentar algo. El siguiente. Y que es importante en la accesión que exista una cosa principal y una cosa accesoria, de tal manera que la accesoria sea absorbida por la que predomina. Y hacíamos el ejemplo de cuando por valor, lo más grande siempre va a absorber al más pequeño. La siguiente. Que la cosa principal forme o constituya un todo indistinto. O sea, que no se perciba clara y distintamente. La siguiente. Y que la unión tenga lugar por voluntad de uno solo o por efecto de la eventualidad, tal y como ya vimos y que vamos a ver a través de las formas. ¿Cómo definimos la accesión? Pues es el derecho que compete al dueño de una cosa sobre lo que ésta produzca. O sea, que la cosa produzca y a ella se le incorpore, sea a la cosa, o se una más o menos inmediatamente en calidad de accesorio y de un modo inseparable. La siguiente. De esta definición podemos decir que el derecho del propietario de un bien para hacer suyo los frutos que ese mismo bien produzca. Ahí hay conjunción de dos cosas. Una principal que absorbe a una accesoria. Un terreno que absorbe lo que le va a producir esa plantación. La siguiente. De esto podemos clasificar a la accesión de una forma: la accesión discreta y la accesión continua. La discreta, que es llamada también de frutos, que es esa accesión por producción, o sea, esa fuerza interna que viene de adentro hacia afuera. O sea, que la persona se apropia de todo lo que se le agrega en una forma natural. El artículo 471 nos establece que el propietario de un bien tiene derecho a sus frutos y a cuanto se incorpore por accesión. La siguiente. En la discreta, pues esta se da, en esta misma discreta,
los frutos naturales y civiles le van a pertenecer a la persona. Dijimos que los frutos naturales son todo lo que da de adentro hacia afuera, lo que da el propio bien, y los frutos civiles son todos esas rentas producidas por la cosa en una forma indirecta, pues van a provenir de ella por un contrato o por última voluntad o por la ley. O sea, son todos esos réditos, o sea, esos arrendamientos, esos créditos que salen del producto de esa accesión. La siguiente. Y la accesión continua, ya vimos que la discreta, y ahora la continua es por incorporación. Esta es la accesión propiamente dicha. Y esta es producida por la unión de una cosa de afuera con otra, o sea, del exterior con otra, pero esta es de afuera hacia adentro, no de adentro hacia afuera, sino de afuera hacia adentro. Y entonces aquí se van a dar la clasificación que dimos. La siguiente. En la accesión continua, el propietario de un bien tiene derecho a sus frutos y a cuanto se incorpore. Entonces, aquí pues establece que una cosa es principal y el otro es accesorio. La siguiente. En la tendencia ecléctica, pues nos establece que la accesión discreta es un efecto del derecho de propiedad al hacer suyo los frutos, pero que la continua es un modo de adquirir la propiedad porque se hacen propias todas las incorporaciones que se le van haciendo al bien. Siguiente. Por lo tanto, cuando hablamos de accesión continua, entonces solo lo podemos hacer a través de las distintas especies de accesión, cosa que la vamos a ver como accesión de cosa inmueble, como es de afuera hacia adentro, de cosa inmueble a cosa inmueble, de cosa mueble a cosa inmueble y de mueble a mueble. La siguiente. La accesión de cosa inmueble a cosa inmueble pues se va a caracterizar, por favor, no hay intervención de la mano del hombre y es producida por los cambios consecuentes a los incrementos fluviales. Y aquí se va a establecer la abulsión, el aluvión, la mutación de cauce y la formación de islas. Todo esto, la siguiente, va a estar establecida y diferenciada a través de lo que es la abulsión. Es esa segregación en una forma violenta, esa separación violenta que se hace de un bien hacia otro bien, una forma por una acción natural. Pero está el dueño de lo que se desprendió, tiene el periodo de 6 meses para ejercitar su derecho reivindicatorio, o sea, que recupere, pero si no lo hace, pierde en favor del dueño del terreno al que se hubiera agregado la porción arrancada. La siguiente. La abulsión, pues es, como dice, significa arrancar con violencia. Esa es abulsión. La siguiente es el aluvión. Esta se da en una forma paulatina. En la abulsión violenta y aquí en una forma paulatina por accesión o sedimentación de las aguas. La siguiente, la mutación de causa, pues cauce es de los ríos que quedan abandonados y por variar naturalmente el curso de las aguas. Que hay que tomar muy en cuenta que no puede haber intervención de la mano del hombre, o sea que de mala fe. La siguiente, es importante que se vuelva a repasar
y ver todo el articulado, porque si no, no se entiende. La formación de islas, esto es lo más reciente que vimos. Ahí está el artículo 678, establece claramente esa formación de isla que se va formando poco a poco. La siguiente. Cuando hablamos de cosa mueble a cosa inmueble, entonces aquí hablamos de la edificación y construcción, la plantación y la siembra. La siguiente. La construcción, pues no hay ningún problema. Toda construcción, siembra, plantación, sobre o debajo del suelo. La siguiente. El dueño del terreno en que se edificare, sembrare o plantare de buena fe va a tener derecho a hacer suya la obra, siembra o plantación, previa a la indemnización correspondiente. Y ahí es importante concatenar lo que es la edificación de mala fe. Eso está en el artículo 662. La siguiente. La de cosa mueble, pues esto aquí de mueble a mueble se van a presentar dos cosas. Muebles de distintos dueños, pero que se van a constituir en un todo único. La adquisición de la propiedad se gobierna por la regla de que la misma debe atribuirse al dueño de la cosa principal. Esto es aquella que determina la esencia o función social del todo resultante. Aquí, pues se da que cuando se unen dos cosas sólidas, se llama conmixtión. La siguiente. Y cuando se unen dos cosas líquidas, se va a llamar confusión. Aquí es la anterior, perdón. Aquí la cosa principal, pues absorbe el marco, es lo accesorio, y la obra de la Mona Lisa, pues será lo principal. Igualmente lo hacen en un anillo, que no tanto la obra, lo principal es la piedra, pero lo accesorio es realmente en donde va colocada la piedra. La siguiente. Aquí pues se puede dar la adjunción, unión o conjunción, y esta es la accesión que se verifica cuando dos o más muebles pertenecientes a diferentes dueños se juntan una a otra, pero de modo que en la adjunción sí se pueden separar. El dominio de esas cosas, cada quien conserva lo que dio. Aquí hay ausencia de conocimiento de ambos o de alguno de los dueños respecto del hecho de la unión. La siguiente. Todas estas cosas que se pueden separar, pero que se puedan separar sin detrimento del bien, y que si hay detrimento o sufre deterioro, pues se tendrá que indemnizar. La siguiente. La especificación aquí pues va a consistir en hacer una obra con materiales ajenos y que va a dar origen a una especie nueva. O sea que primero la adjunción, y que se pueden separar, y luego la especificación en la cual hacer una obra, pero los materiales son ajenos. Y entonces el empleo de materia ajena, ahí sí que el que emplea de buena fe materia ajena en todo en parte para formar una cosa de nueva especie, hará suya la obra siempre que el mérito artístico de esta exceda en precio a la materia cuyo valor indemnizará al dueño. La siguiente. Y aquí a lo que hablamos del convicción cuando son dos cosas sólidas. La siguiente.
y la confusión cuando las dos cosas son líquidas. Hay una confusión entre una y otra, y ahí les puse la michelada, que es lo que más les interesaba. Más fue el ejemplo que pusieron. La siguiente. Ahí pues está establecido que el 695, las dos, la comixtión y la confusión. La siguiente. Bueno, cuando hay mezcla también hay confusión. Gracias por su atención, y solo queda que ustedes repasen las formas de adquirir la propiedad, que lo vemos en originarios y derivados. El originario se desconoce al que tenga dueño, y el derivado si hay un titular, o sea que es una transmisión. En los derivados que hay titular, pues se da a título, se da entre vivos y por causa de muerte. Entre vivos a título oneroso y a título gratuito. Y por causa de muerte lo podemos dar a título universal y a título particular, tal y como vimos y hicimos la figura del pastel. Luego pues vimos los originarios, ya vimos la ocupación, que lo más importante es que no se puede ocupar los bienes inmuebles, solo se ocupan los bienes muebles. Y luego vimos la accesión, que eso es lo que... Ok. Muchas gracias, doctor. ¿Tienen algún comentario, compañeros? Buenas noches, licenciados. Buenas noches. Una consulta, esta presentación no la pueden compartir. Sí, yo les voy a compartir. Ok, muchas gracias. Va a estar alegre el parcial, licenciada. Sí, por eso se le está advirtiendo que empiece a leer desde ahorita. Es más, usted tiene la obligación de leer en cada clase, porque para eso se le comparte el contenido previo a cada explicación. Así es. Hay que aprovechar ese descansito del jueves entonces, ¿de acuerdo? Bravo, doctor, rompió tiempo récord. Ay, sí. Cumplí todas las diapositivas. Después de 15 años, Valic, ya 17 años. Pasen buena noche entonces. Gracias, buenas doctor. noches, muchas gracias. Muy amable. Hasta pronto. Gracias, licenciada.